Sección 1. Introducción. Un amanecer en la historia. El Renacimiento, un periodo de profundas transformaciones en la historia europea, marcó un antes y un después entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este movimiento cultural, que surgió en Italia en el siglo XIV, se extendió por todo el continente, dejando una huella imborrable en el arte, la ciencia y el pensamiento. Más que un simple renacimiento, como su nombre lo indica, representó un florecimiento cultural sin precedentes, impulsado por un renovado interés en la cultura clásica grecolatina. Este periodo presenció el surgimiento de artistas, científicos y pensadores que desafiaron las convenciones medievales y establecieron las bases para la modernidad. En este ensayo, exploraremos cómo el Renacimiento transformó la cultura occidental, examinando su impacto en el arte, la ciencia y el pensamiento. Sección 2. El legado del pasado, un renacer de la antigüedad clásica. El Renacimiento se nutrió de la herencia cultural de la antigua Grecia y Roma. Los artistas, escritores y pensadores del Renacimiento se inspiraron en la filosofía, la literatura, el arte y la arquitectura clásicos, considerándolos modelos de excelencia. Este renovado interés por la cultura clásica se vio impulsado por el redescubrimiento de textos antiguos, conservados en monasterios y bibliotecas. La caída de Constantinopla en 1453, que obligó a muchos eruditos bizantinos a huir a Italia con sus bibliotecas, también contribuyó a la difusión de estos conocimientos. La influencia de la antigüedad clásica en el Renacimiento se manifestó en todos los ámbitos de la cultura. Los artistas se inspiraron en la escultura griega para representar la belleza ideal del cuerpo humano, mientras que los arquitectos revivieron los principios de la arquitectura romana. Sección 3. Arte. Espejo del hombre y la naturaleza. El arte renacentista marcó una ruptura radical con la estética medieval. Los artistas del Renacimiento buscaron representar el mundo visible con mayor realismo, abandonando el simbolismo y la estilización que caracterizaban el arte medieval. El ser humano se convirtió en el centro de atención, reflejando el humanismo, una corriente filosófica que enfatizaba la dignidad y el potencial del individuo. La naturaleza también adquirió un nuevo protagonismo, convirtiéndose en un objeto de estudio y admiración. Los artistas del Renacimiento desarrollaron nuevas técnicas para lograr una representación más realista del mundo, como la perspectiva lineal, que permitía crear la ilusión de profundidad en un plano bidimensional. El uso del claroscuro, la técnica de utilizar contrastes de luz y sombra para crear volumen, también contribuyó a la tridimensionalidad de las figuras. Sección 4. La revolución del realismo. Luz, sombra y perspectiva. La búsqueda del realismo en el arte renacentista condujo al desarrollo de técnicas innovadoras. La perspectiva lineal, por ejemplo, permitió a los artistas crear la ilusión de profundidad en un lienzo plano. Esta técnica, basada en principios matemáticos, revolucionó la representación del espacio en la pintura. El uso del claroscuro, que consiste en el juego de luces y sombras para crear volumen y relieve en las figuras, también contribuyó a la sensación de tridimensionalidad. Estas nuevas técnicas permitieron a los artistas representar el mundo visible con una precisión sin precedentes. Retratos, paisajes y escenas bíblicas adquirieron un nuevo nivel de realismo, reflejando la fascinación del Renacimiento por la observación detallada de la naturaleza y el cuerpo humano. Sección 5. El despertar de la ciencia. Cuestionando lo establecido. El Renacimiento no solo presenció una revolución artística, sino también un despertar científico sin precedentes. Impulsados por la curiosidad y el espíritu crítico, los pensadores renacentistas cuestionaron las teorías científicas tradicionales, heredadas de la antigüedad y la Edad Media. La observación directa de la naturaleza y la experimentación se convirtieron en pilares fundamentales del método científico. Este cambio de paradigma condujo a importantes descubrimientos y sentó las bases para la revolución científica del siglo XVII. Uno de los ejemplos más emblemáticos de este cambio de mentalidad es la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. Rompiendo con la visión geocéntrica de Ptolomeo, que situaba a la Tierra en el centro del universo, Copérnico propuso que era el Sol el que ocupaba el centro, y que la Tierra giraba a su alrededor. Sección 6. Las fronteras del conocimiento.
de la Tierra al cosmos. El Renacimiento fue testigo de una expansión sin precedentes del conocimiento geográfico y astronómico. Los viajes de exploración, como los de Cristóbal Colón y Vasco da Gama, abrieron nuevas rutas comerciales y expandieron los horizontes del mundo conocido. El descubrimiento de América, en 1492, transformó la concepción del mundo y desafió las ideas tradicionales sobre la geografía. En el campo de la astronomía, las observaciones de Galileo Galilei con el telescopio revolucionaron la comprensión del cosmos. Galileo descubrió las lunas de Júpiter, las fases de Venus y las manchas solares, proporcionando evidencia a favor del modelo heliocéntrico de Copérnico. Sección 7. Anatomía de la innovación. El cuerpo humano bajo la lupa. El Renacimiento presenció un renovado interés por el estudio del cuerpo humano. Leonardo da Vinci, un hombre del Renacimiento por excelencia, realizó disecciones anatómicas para comprender mejor el funcionamiento del cuerpo humano. Sus detallados dibujos anatómicos, basados en la observación directa, sentaron las bases para una nueva era en el estudio de la anatomía. Andreas Vesalio, otro anatomista pionero, publicó en 1543 su obra maestra, De Humani Corporis Fabrica, que corregía errores anatómicos de la antigüedad y establecía un nuevo estándar en el estudio del cuerpo humano. Sección 8. Imprenta, la palabra al alcance de todos. La invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg, a mediados del siglo XV, fue un hito crucial en la historia del Renacimiento. La imprenta permitió la producción masiva de libros a un costo mucho menor, lo que facilitó la difusión del conocimiento y las ideas de forma sin precedentes. Los textos clásicos, las obras humanistas y los tratados científicos se volvieron accesibles a un público más amplio, contribuyendo a la expansión de la cultura renacentista. La imprenta también jugó un papel fundamental en la Reforma Protestante, permitiendo la rápida difusión de las ideas de Martín Lutero y otros reformadores religiosos. La posibilidad de imprimir y distribuir textos religiosos en lenguas vernáculas desafió la autoridad de la Iglesia Católica y contribuyó al surgimiento de nuevas iglesias protestantes. Sección 9. El renacimiento del pensamiento, humanismo y la nueva visión del hombre. El humanismo, una corriente filosófica que surgió en el siglo XIV, fue un elemento central del Renacimiento. Los humanistas se centraron en el estudio de las humanidades, como la literatura, la historia, la filosofía y la retórica clásicas. Consideraban que el estudio de los clásicos podía contribuir a la formación integral del individuo y a la creación de una sociedad mejor. El humanismo enfatizó la dignidad del ser humano y su capacidad para la razón, la creatividad y el libre albedrío. Pensadores humanistas como Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro y Michel de Montaigne abogaron por una educación humanista que fomentara el pensamiento crítico, la tolerancia y la búsqueda de la verdad. Sección 10. Filosofía moral y política. Repensando la sociedad. El Renacimiento también presenció una profunda reflexión sobre la moral y la política. Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe, analizó el poder político y la forma en que los gobernantes podían mantenerlo, incluso recurriendo a medios poco éticos si fuera necesario. Sus ideas pragmáticas sobre la política rompieron con la tradición medieval, que idealizaba la figura del gobernante justo y virtuoso. Otros pensadores, como Tomás Moro en Utopía, imaginaron sociedades ideales basadas en la justicia social, la igualdad y la tolerancia religiosa. Estas utopías renacentistas reflejaban la creencia en la capacidad del hombre para crear un mundo mejor a través de la razón y la reforma social. Sección 11. Legado del Renacimiento. Un mundo transformado. El Renacimiento, con su redescubrimiento de la cultura clásica, su revolución artística, sus avances científicos y sus nuevas ideas filosóficas, transformó profundamente la civilización occidental. Este periodo sentó las bases para la revolución científica del siglo XVII y la ilustración del siglo XVIII. El espíritu crítico, la curiosidad intelectual y la confianza en la razón, características del Renacimiento, se convirtieron en valores centrales de la modernidad. El Renacimiento nos recuerda el poder transformador del conocimiento, la creatividad y la innovación,
Su legado perdura en el arte, la ciencia y el pensamiento contemporáneo, inspirándonos a explorar nuevos horizontes y a construir un futuro mejor.